En el capítulo anterior, Juan registró el viaje que hizo Jesús de Jerusalén a Galilea, cuando le fue necesario pasar por Samaria, específicamente Sicar, donde tuvo ese encuentro con una mujer samaritana que dio lugar a la evangelización de toda la ciudad, así como su llegada por segunda ocasión a Caná de Galilea, en donde Jesús le dijo al oficial del rey: «Ve, tu hijo vive», lo que lo convirtió en la segunda señal del ministerio de Jesús. Enseguida, Jesús regresa a Jerusalén, pues había una fiesta de los judíos. Hoy encontramos a Jesús en Betesda. Oremos. Padre, gracias, muchas gracias por ese diseño de tu mover aquí en la tierra, porque era el tiempo tuyo, el tiempo Kairos, que se hizo coincidir con el tiempo Cronos. Y tú estabas ahí, tú has estado siempre, tienes cuidado del ser humano, amas a la humanidad. Gracias, Jesús, gracias. Hasta hoy, Señor, sigues buscando, sigues revisando y buscas corazones decididos para decirte sí. Bendito seas, Dios. Amén. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio según la versión de Juan. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había 3 fiestas que requerían la presencia de los varones en Jerusalén, de los varones judíos. Una era la fiesta de la Pascua. En esta fiesta enseguida incluía la fiesta de los panes sin levadura. Otra era la fiesta del Pentecostés, o fiesta de las semanas, o fiesta de las cosechas. Se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Y la tercera, la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Juan no identifica qué fiesta es. Algunos opinan que es la fiesta de la Pascua. Si esto es verdad, ayuda a definir que el ministerio del Señor Jesús como hombre aquí en la tierra duró aproximadamente 3 años y medio. Otros investigadores piensan que la redacción del Evangelio, según Juan, tuvo una pequeña modificación en la presentación final, pero el capítulo 6 debió escribirse antes del capítulo 5. Si esto es cierto, en el capítulo 6 habla de la fiesta de la Pascua, lo cual quiere decir que la fiesta a la que se refiere el capítulo 5 debe ser la fiesta de Pentecostés. Lo importante es que era una fiesta, y era una fiesta de los judíos. Dice el versículo 2: «Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos». Jerusalén es una de las ciudades más famosas del mundo. Actualmente es considerada sagrada por las 3 grandes confesiones monoteístas que hay en la tierra. ¿Cuáles son? El judaísmo, el cristianismo y el islam. La ciudad está ubicada en las montañas de Judea, a unos 50 kilómetros del mar Mediterráneo y más de 30 kilómetros al oeste del extremo norte del Mar Muerto. Era como todas las ciudades de su tiempo, una ciudad amurallada, lo que permitía el control de la entrada a la ciudad por medio de las 8 puertas. Una de ellas era la puerta de las ovejas, por la cual eran introducidos los animales que habían de ser sacrificados en el templo, y también transitaban los rebaños. Un estanque era una cavidad para la recogida del agua de lluvia o manantiales. En ocasiones se llevaba agua de esos estanques mediante canales hasta la ciudad o los huertos. El agua que se juntaba en los estanques durante el invierno y la primavera constituía una importante fuente de suministro para las necesidades del verano, porque pasaban muchos meses sin llover. Dice el versículo 3: «En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos,
cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta última parte, que esperaban el movimiento del agua hasta quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, dicen los eruditos que no se encuentra en los manuscritos más antiguos y es posible que se utilice solo para explicar la presencia de tantos enfermos. Lo que sí es cierto es que por debajo de la piscina o del estanque había una corriente subterránea que a veces borbollaba y se agitaba. Se creía que aquello lo producía un ángel y que el primero que se metiera se curaba de cualquier enfermedad que le aquejara. Así que en algunas Biblias aparece este párrafo, en otras Biblias no. Para nosotros hoy, lo importante es que Jesús llegó a ese lugar, donde había una multitud de enfermos, pero no sanó a todos. Se dirigió a uno. Dice aquí en el versículo 5 del capítulo 5 de Juan: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Recordemos que la oposición iba en aumento, no precisamente por los milagros y el hacer bien a las personas. La parte frágil en este mover social era que las autoridades religiosas estaban perdiendo autoridad e influencia entre la gente del pueblo. Estas autoridades religiosas habían perdido el rumbo de sus propias vidas y por consiguiente no podían ejercer ninguna autoridad sobre los demás. Su religiosidad era de formas, reglamentos, días, horas, sacrificios, ofrendas, diezmos, sujeción. Como vemos, Jesús llegó a Jerusalén, entró por la puerta de las ovejas, se dirigió al estanque de Betesda, que quiere decir casa de misericordia. Habían ahí muchos enfermos. La lista es realmente larga y dramática. No se mencionan sus discípulos, por eso algunos piensan que llegó solo al lugar. Jesús se dirigió hasta donde estaba un hombre que tenía 38 años sin caminar porque era paralítico. Estaba sin acompañante. No obstante, en ese lugar seguramente varias personas habían sanado. ¿Por qué estaba allí ese hombre? Después de 38 años de estar padeciendo esa enfermedad, no perdía la esperanza de ser sanado. Es hasta irónica la pregunta de Jesús: ¿quieres ser sano? Sin embargo, no todos podemos distinguir entre lo que queremos, lo que nos gustaría y la necesidad real que tenemos en un momento determinado. Este hombre no solamente le dijo: sí, quiero ser sano, le dio la explicación a su parecer de por qué no había sido sanado. En su respuesta, lo primero es que reconoce en Jesucristo a alguien importante. Por eso la expresión Señor. No tengo quien me meta en el estanque, manifiesta su impotencia dadas las desventajas que tenía frente a otros enfermos. Este hombre es un representante nuestro, pues muchos de nosotros tenemos situaciones parecidas, enfermos de mucho tiempo, pensando que estamos solos, que nadie puede o quiere ayudarnos, creyendo que esa enfermedad es incurable, en fin. La misma forma que ese paralítico recibió una instrucción puntual: levántate, estás sano, muévete, toma tu lecho, agáchate, recoge tu cama.
y anda, camina, lleva tu cama. También tú puedes recibir este beneficio. No importa dónde estés, cómo estés, no importa el padecimiento. Jesucristo es el mismo ayer, de hoy y por los siglos. No es casualidad que te hayas detenido para escuchar esta parte de la palabra. Puedes ser sano en esta misma hora. Cree solamente. Dice el versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Había un pequeño pero gran inconveniente para los judíos de ese tiempo. El día en que Jesús sanó al paralítico que estaba en uno de los pórticos del estanque de Betesda, era día de sábado, día de descanso obligatorio. El hombre no podía llevar cargando su cama porque esa actividad estaba catalogada como trabajo y si alguien lo hacía, sería castigado cruelmente hasta matarlo a piedrazos. Dice el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. La ley de Moisés o ley del Antiguo Testamento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Una interpretación que le daban los fariseos a ese mandamiento era que no se podían realizar trabajos en el día de sábado. Y para ellos, que el hombre cargara su cama era un trabajo. Los fariseos no pudieron ver la otra parte de la situación. Esto es que un hombre con 38 años de paralítico sanó. Debieron alegrarse, organizar una fiesta dentro de las actividades del día de reposo. Pero para esos judíos y para muchos de nosotros, cuando nos enfocamos a los reglamentos, disposiciones, horarios, formatos, formas, no podemos ver lo que de verdad vale la pena. Y echamos a perder la bendición de Dios en nosotros y en los otros. ¡Cuidado! Dice el versículo 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Seguramente el hombre conocía estas disposiciones. Seguramente tuvo miedo porque eran capaces de apedrearlo. Así que expresa: yo no podía caminar. Vino un hombre, me sanó y me dio la instrucción de que cargara mi cama y me fuera. Así que a él reclamen si tienen algo que reclamar, como diciendo: yo no sé nada, ustedes vean qué se debe hacer. Dice el versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Quiero pensar detenidamente en esa situación. Jesús da la instrucción y sigue su camino, porque para él los milagros eran algo natural. Pues siendo Dios, siendo todopoderoso, sanar a este paralítico era fácil. Lo hizo rápido y siguió su camino. ¡Gloria a Dios! Las opiniones son diferentes. Hay quienes piensan que Jesús no quiso enfrentar a los fariseos por haber sanado a un hombre en el día de reposo. Otros creen que Jesús no quiso recibir los aplausos. En fin, dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Por la expresión de Jesús, parece que esta enfermedad era consecuencia del pecado. Pero conviene aclarar que no siempre la enfermedad se origina por el pecado. No obstante, hacemos hincapié en que Jesús le hizo saber que el pecado debe evitarse. En su caso, debe confesarse y mantenernos viviendo para Dios. El hombre se fue, dice el versículo 15, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. De esa manera el hombre se sintió liberado de ser castigado al llevar su cama en el día de reposo, dado que, por así decirlo, habrían encontrado al culpable de que el hombre llevara cargando su cama en el día de reposo.
Dice el versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Las autoridades judías presenciaron un milagro y una regla quebrantada. Para ellos fue más importante buscar cómo castigar al que había quebrantado la regla que alabar a Dios por su bondad. Tengamos cuidado cada uno de nosotros, pues no estamos exentos de cometer los mismos o peores errores de los que cometieron los fariseos. Dice el versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras se diría, la práctica de descansar un día a la semana no evita que podamos hacer bien. Es más, hacer bien es una forma de alabar a Dios. ¿Qué diferencia? Dice el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Al decir de los judíos, Jesús estaba sobrepasando los límites aceptados por ellos, por los judíos. Pues andaba en sábado. Para los judíos eso era trabajar. Decía que era hijo de Dios y lo demostraba por esa relación tan familiar entre Dios y Jesús. Así que tenían solo dos alternativas: creerle a Jesús o acusarlo de blasfemia. Tristemente le acusaron de blasfemia. Blasfemia es una actitud de irrespetuosidad que se expresa mediante una acción dirigida en contra del carácter de Dios. O sea, le dijeron, tú estás ofendiendo a Dios porque te haces llamar igual a Dios y tú no eres Dios, tú eres un hombre. Lo acusaron de eso. Dice el versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí encontramos al amor en unidad. La razón de todo es el amor, porque el Padre ama al Hijo, con el propósito de que todos honren al Padre y al Hijo, pues Jesús vivía como el Padre deseaba que viviese. Así que cada uno de los que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, reflejaremos esa unidad, en primer lugar con Jesús, el Hijo, enseguida con el Espíritu Santo que nos selló desde que creímos, y con el Padre, viviendo para cumplir su voluntad. Pero eso tiene que ser en amor, por amor. El problema es que muchas veces lo hacemos porque así dice, pero no dejamos que el Espíritu toque nuestro espíritu y nos vivifique. Dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La seguridad es que si oímos y creemos en el nombre de Jesucristo, tenemos vida eterna. No hay más que argumentar. Dice el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Todos los que no han creído en Jesucristo como su Salvador y Señor, están separados de Dios, muertos. Pero el mensaje del amor perdonador de Dios por medio de Jesucristo otorga vida eterna, volver a estar unidos a Dios,
Ciertamente tendremos que experimentar la muerte física, pero desde que aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, tenemos vida de Dios. Cuando Cristo venga por nosotros, si ya morimos físicamente, resucitaremos para estar siempre con el Señor. El versículo 26 del capítulo 5 de Juan dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dios es la fuente y el creador de la vida, pues no hay vida separados de Él, ni aquí ni en el más allá. Dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El juicio de Dios no es un cuento, es una realidad. Estas palabras de Jesús indican que la muerte no es el fin de todo. Dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. En el Evangelio, según Juan, encontramos algunas declaraciones que hizo el mismo Señor Jesús. El capítulo 5, versículo 18 dice que Jesús es igual a Dios. El capítulo 5, versículo 24 dice que Jesús da vida eterna. El capítulo 5, versículo 26 dice que Jesús es la fuente de vida. Él da vida. El capítulo 5, versículo 27 dice que Jesús juzga al pecado. Dice el versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Con esas afirmaciones se demuestra que Jesús es divino. En el versículo 33 leemos, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las autoridades religiosas de su tiempo sabían lo que decía el Antiguo Testamento, pero no aplicaban las enseñanzas a su propia vida, pues no reconocieron al Mesías que las Escrituras indicaban. Memorizaron las leyes, pero no identificaron al Salvador. ¡Cuidado! Cada uno de nosotros estamos corriendo el mismo riesgo. Seamos sensibles a la participación del Espíritu Santo en la revelación de la palabra a cada uno de nosotros. Dice el versículo 41, gloria de los hombres no recibo. Las personas que representaban la autoridad espiritual en Israel en ese tiempo tenían la aprobación, el favor, la admiración, el reconocimiento, el prestigio que les otorgaba el pueblo. Pero a Jesús lo que le ocupaba era la aprobación de Dios, no de los hombres. Dice el versículo 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Sí? La clave es el amor.
Cuando el amor de Dios no está en el corazón del ser humano, se perdió toda relación, toda comunicación con Dios, y todo lo demás que se intente realizar quedará fuera del ámbito de Dios. Dice el versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Los fariseos pensaban firmemente que eran seguidores de Moisés, por eso intentaban obedecer cada una de las leyes que dejó Moisés al pie de la letra. Es más, los fariseos habían inventado otras leyes para reforzar lo que dejó escrito Moisés. Jesús hizo una aclaración muy pertinente, pensando que Moisés escribió mucho relacionado con el Mesías. Por ejemplo, en Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer, y se refiere a Jesús. En Números 21:9 habla de la serpiente de bronce, porque así como la serpiente fue levantada en el desierto, Jesús fue levantada en la cruz. Y en Deuteronomio 18:15 habla de la estrella de Jacob, esa estrella que es Jesús mismo. Y aún así, los fariseos no quisieron creer en Jesús cuando vino. No olvidemos, Betesda quiere decir casa de misericordia. Hasta hoy Dios tiene misericordia de nosotros. Volvamos a Jesús, volvamos a la Biblia, porque ahí encontramos la vida eterna. Bendiciones.